Bien, bueno, muchas gracias, buenas noches a todos nuevamente. Entonces, en la última charla que miramos, ¿sí? Estuvimos diciendo un bosquejo muy general de los anexos y de las cosas que nos solicita la NSR dentro de los elementos, ¿sí? Que nos está pidiendo, pues nos está solicitando, y miramos un anexo, creo que es que le llama la NSR, o un apéndice, ¿sí? Un apéndice donde nos mostraba, pues, no, aquí ya no está, nos mostraba las condiciones finales de estos elementos, de cómo hacer, y nos hablaba fundamentalmente de unos 13 pasos que nosotros teníamos que tener, pues, para poder diseñar una estructura. Vamos a enfatizar ahora sí muy bien en esas cosas, y en un video adicional explicaré unos temas que son correspondientes, con algunas cosas que en realidad la norma no es que se las salte, sino que asume que pues nosotros los profesores tenemos más tiempo para dictar un curso de estos. Pero pues no hay problema, o sea, ustedes pueden revisar ese video más adelante, yo les informaré en el canal cuando estará disponible ese video. Bien, ¿qué es lo que pasa? Estas notas de clase, este libro es el libro del profesor Javier Uribe Escamilla, a quien doy todos los créditos correspondientes, sobre unas condiciones especiales que nosotros tenemos que conocer como ingenieros, y es importante que las podamos llevar, digamos, a un término común para que todos los ingenieros hablemos de una manera, digamos, global sobre los términos que nos confiere la ingeniería estructural. Uno de los primeros temas que tenemos que hablar es sobre la clasificación de las fuerzas que actúan en la estructura, ¿sí? Digamos que esta clasificación que presenta el profesor Javier Uribe Escamilla en su libro, ¿sí? Me parece una clasificación muy importante porque nos habla a nivel general y a nivel particular de cómo es que se clasifican las fuerzas en las estructuras, ¿sí? Las fuerzas en las estructuras están definidas así, ¿sí? Como estáticas y dinámicas, ¿sí? Y momentáneas o sostenidas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? En las estructuras, a nivel de lo que nosotros vamos a trabajar y lo que nosotros tenemos que entender de ahora en adelante, tenemos que mirar cuáles son las fuerzas que vamos a tener que revisar durante el desarrollo de estos elementos, ¿sí? Aquí en este cuadro, el profesor Javier Uribe Escamilla nos presenta en general la clasificación general que vamos a revisar. Entonces, estáticas y dinámicas. Estáticas, pues se están refiriendo a cargas que, digámoslo así, no se cambian o no van a cambiar de lugar, ¿sí? O que no van a generar condiciones de movimientos externos, y cargas dinámicas, pues serían aquellas cargas que pues van a generar movimiento dentro de la estructura. Cuando ustedes están en el desarrollo del análisis estructural de una estructura, que es el objeto de este curso, es importante aprender a diferenciar esto, porque es que la norma NSR generalmente trabaja es con cargas estáticas, y el método dinámico, los métodos dinámicos, los trabaja en un capítulo muy aparte, pero que no están dentro del objetivo real del diseño de la norma. A ver, me explico. Lo que sucede es que las cargas dinámicas como tal, o el comportamiento dinámico, es una metodología de diseño que la norma sí la considera para unas condiciones especiales de estructuras de concreto, pero que no es digámoslo así, una camisa de fuerza para la NSR 10, ¿sí? Las condiciones estáticas sí son más relevantes, y pues evidentemente pues son las que tienen en cuenta más durante el desarrollo del diseño de las estructuras de concreto. Ahora el profesor nos habla también de cargas según la permanencia momentáneas y sostenidas. Pues momentáneas, su nombre lo indica, pues que pasan durante un tiempo, un intervalo de tiempo definido, y sostenidas, pues que siempre van a estar ahí. Digamos que una momentánea podría ser una carga de un carro en un puente, o de un vehículo en un puente. Eso es momentáneo, el carro va a pasar, no se va a estacionar en el puente. Una sostenida del mismo puente, pues puede ser su peso propio,
tu peso propio, pues va a ser siempre una carga que debe estar ahí. En cuanto a estabilidad, nos dice de fijas y fluctuantes. No nos aclara muy bien este término porque es como, digamos, muy parecido a la condición de permanencia, que sería una fija, que es algo que siempre va a permanecer, y una fluctuante, pues algo que va a pasar. Ahora, sí es importante desde el punto de vista del origen mirar esto. Desde el punto de vista del origen, sí tenemos cargas por gravedad, y estas cargas por gravedad generalmente son cargas muertas y vivas, y cuando habla por gravedad se refiere a un campo uniforme, ¿sí? O sea, a un campo gravitacional que no va a cambiar. Nuestras edificaciones pues tienen una altura de 30 metros, 20, 50 metros, la más alta, 20 pisos, 30 pisos, aquí en Bogotá, aquí en Colombia no tenemos edificaciones grandes, pero sin embargo podemos decir que la gravedad hasta una altura aproximada de 5 kilómetros o 4 kilómetros, pues es aproximadamente la misma, entonces siempre van a ser las mismas. La muerta se refiere a cargas que no van a cambiar en el tiempo y la viva se refiere a cargas que cambian en el tiempo. Vamos a ver más adelante en el desarrollo de este video, pues cómo la norma NSR10 diferencia estos elementos y qué, digámoslo así, características tiene cada una de ellas. Otra carga, según el origen, son las presiones hidrostáticas y el empuje, ¿sí? Bueno, aquí hay una cosa importante, aquí yo diría y empuje, porque, bueno, la presión hidrostática sí se refiere precisamente a todas las fuerzas de presiones que generan fluidos, digamos, estacionarios. Por ejemplo, en nuestro caso pueden ser tanques, ¿sí? Tanques grandes, o también el empuje debido a empuje de tierras, por ejemplo, en muros de contención. Claro, usted dirá, pero nosotros hablamos en la clase pasada que los empujes pueden ser relacionados también con el Código Nacional de Construcción de Puentes. Pues bien, sí, la NSR sí trabaja, sí establece una forma de cómo evaluar los empujes, y estos empujes los está más relacionando con las fuerzas, valga la redundancia, de empuje que generan, por ejemplo, en estructuras como pantallas en sótanos, ¿sí? Entonces, esos tipos de elementos y ese tipo de cosas siempre las considera. El viento, pues lógicamente, el sismo y la térmica. La térmica realmente es una fuerza que nosotros acá en Colombia, en los diseños, y lo digo como diseñador estructural, muchas veces no las tenemos en cuenta. Pero hay que empezar a cambiar esa mentalidad y empezar a considerar, perdón, sobre todo las térmicas en estructuras metálicas y específicamente en cubiertas. Se ha visto últimamente, ustedes seguramente no lo han escuchado, pero uno que está en el gremio ha escuchado, que se han caído, han colapsado cubiertas. Y entonces la patología de esos elementos indica que ha sido por temas de origen térmico, porque a veces los ingenieros nos olvidamos, decimos, bueno, sí, una cubierta en una zona industrial está sometida a cargas de viento, está sometido al peso propio, granizo, tal, pero nos olvidamos, por ejemplo, que en nuestra amada sabana de Bogotá tenemos temperaturas que en las horas de la mañana oscilan en valores de 5 o 6 grados, y a mediodía podemos tener valores hasta de 30, 35. Ahora bien, teniendo en cuenta que esas cubiertas tienen sistemas, digamos, de protección contra la lluvia y todo eso, que generan que la misma cubierta tenga unas temperaturas superiores a los 60 o 70 grados centígrados. Señores, allá arriba eso es muy caliente. Entonces, imaginen ese choque térmico que van a tener estas estructuras durante todo el transcurso de este tiempo, en este intervalo, ¿sí? Y que es un intervalo realmente corto, ¿no? Que son aproximadamente 6 horas. Bueno, de acuerdo a la extensión de la zona de aplicación, pues tenemos cargas repartidas o concentradas. Realmente nosotros a nivel de ingeniería estructural deberíamos trabajar todo como unas cargas repartidas, pero a nivel de análisis estructural sí tenemos que tener unos modelos muy bien establecidos, y muchas veces tenemos que considerar cargas concentradas pues para evaluar ciertas condiciones. Por ejemplo, las cargas concentradas, por decirle algo, los 4 soportes de apoyo de una máquina encima de un piso.
¿sí? Usted dirá, pero profesor, es que eso está sobre un área, eso debería ser una repartida. Sí, pero a nivel de análisis estructural y entender el fenómeno, lo consideramos como 4 cargas puntuales que están repartiendo eso. Las cargas que están llegando sobre una cimentación, estamos diciendo que son unas cargas puntuales, ¿sí? En realidad eso es repartido, pero bueno, en realidad sí tenemos desde el punto de vista de aplicación concentradas y repartidas. Las repartidas también pues, son del tipo uniforme, triangular, trapezoidal, parabólica y arbitrarias. Este tipo de elementos, ustedes ya saben cómo manejarlas en el curso, incluso en el curso de estática nos enseñan, por ejemplo, cómo reemplazar una uniforme por una concentrada y cuál es su punto de aplicación. De igual forma, una triangular, parabólica, arbitraria. Una arbitraria, pues depende de su centroide, que pues ya esos son términos que a este nivel nosotros ya manejamos. Bien, un factor importante que vamos a estar relacionados aquí en este curso va a ser el lugar y aplicación y dirección, que son una centrada axial, donde esa carga cae o coincide con el eje del elemento, ¿sí? Una excéntrica donde esa carga no cae con el centroide del elemento y me genera lo que se conoce una excentricidad, que es definido como un momento dividido la carga, ¿sí? Y que esa excentricidad puede generar efectos, digamos, no voy a llamar de segundo orden, pero sí efectos en segunda etapa, llamémoslo así. A ver, me doy a entender. Usted dirá en una zapata, que la carga, que la línea de acción final de la carga no cae directamente sobre el centroide de la zapata, sino que cae a un lado. ¿Eso qué está generando? Si revisamos nuestros cursos de análisis y de resistencia de materiales, nos acordamos por allá que esas cargas lo que generan son unas excentricidades, generando unos momentos flectores adicionales, que muchas veces los ingenieros estructurales olvidamos y que son factores importantes a la hora del diseño, ¿sí? Y la norma nos exige que los consideremos, eso es importante tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, el profesor nos dice también que en elementos laminares planos tenemos cargas en los planos o cargas normales en el plano. ¿Esto qué significa? Que si tenemos cargas normales en el plano nos están generando esfuerzos de compresión y si estamos, digamos, tangentes al plano nos estarían generando esfuerzos de corte, ¿sí? Entonces, normales al plano sería esfuerzos de compresión o de tracción y en el plano sería esfuerzos de cortante. En elementos laminares curvos, tangentes y normales a la superficie, que esos son elementos que en realidad, pues, a nivel de este curso no se manejan, pero que sí son muy importantes tenerlos en cuenta, sobre todo en el análisis estructural. Entonces, estas son las cargas que el profesor en su texto menciona y que dice que son cargas externas, o sea, son cargas que nosotros no podemos controlar y que en realidad los que lo controlan son los que nos, digámoslo así, nos solicitan el diseño de la estructura, nos especifican todo, nos dicen dónde va a ser, qué va a ser, qué tipo de cargas va a colocar, cómo las va a colocar. Entonces, todo este tipo de elementos que el profesor menciona como externas son las que nos define, digámoslo así, por llamarlo de algún nombre, nuestro cliente. Y las internas son las que nosotros tenemos que entrar a desarrollar y a revisar, ¿sí? Son los efectos. Estos son las acciones y estos son los efectos, o acción y reacción. Recuerden, siempre vamos a tener una acción y una reacción. ¿Cuáles son las reacciones? Pues en una columna podemos tener fuerzas axiales, cortantes, flectoras, torsores, no hay más. Yo siempre que me enfoco o dicto el curso de diseño, el curso de resistencia de materiales, les hago énfasis a los estudiantes y les digo, vea, en el curso usted va a aprender cómo calcular fuerzas axiales, cortantes, momentos flectores y torsores. No hay más. Ni aquí en Colombia, ni en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, ni en el MIT, ni en ninguna parte calculan cosas diferentes. Son estos los que siempre vamos a estar desarrollando nosotros durante el desarrollo de nuestra profesión como ingenieros estructurales, pues para los que queremos ser ingenieros estructurales. Entonces, es importante que tengan en cuenta que ese tipo de cargas, ese tipo de elementos, ¿sí? Son
las más importantes, ¿sí? Son las más importantes a la hora de hacer el diseño de las estructuras. Bueno, siguiendo con las condiciones del libro del texto del profesor Carlos Uribe Camilla, que reitero, por favor, solicito lo lean, vamos a revisar las condiciones o los estados de carga considerados en el diseño, ¿sí? Consideradas en el diseño. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es lo siguiente, mis queridos ingenieros, ¿sí? Nosotros para hacer el diseño de una estructura, ¿sí? Para hacer el diseño o ejecutar el diseño de una estructura, pues vamos a tener dos condiciones principales, ¿sí? Dos condiciones principales que son, primero, la solicitación. ¿Quién es la solicitación? Es la carga que su cliente, que su estructura le está solicitando. Esa es la carga y usted no puede cambiarla. O sea, esa es la carga que va a tener la estructura y desafortunadamente no la puede cambiar. Sobre lo que sí puede incidir directamente es sobre la resistencia. Claro está, teniendo en cuenta, señores, ¿sí? Que la resistencia va a estar definida principalmente por varios factores, entre esos el tipo de material, la geometría del elemento estructural, ¿sí? Las condiciones de construcción del elemento estructural, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver más adelante y por qué esta gráfica que el profesor nos presenta en esta forma, ¿sí? Se evidencia así es por lo siguiente, porque es que en realidad usted dirá, mire, pese a todos los controles que nosotros tengamos, nosotros en realidad, nosotros vamos a conocer unas solicitaciones, pero esas solicitaciones o esas cargas van a ser muy variables, van a ser tremendamente variables, ¿sí? Entonces usted en realidad no sabe si el día de mañana su cliente, que usted le diseñó una edificación de 3 pisos, porque sucede muchísimo, era de vivienda y luego la cambió para bodega. O no sabe si el 31 de diciembre no se reunieron con la carga que establece la norma, sino que invitaron a todos los habitantes del barrio donde está su edificación a pasar el año nuevo y hacer la fiesta. Entonces, ¿a qué va ese comentario? De pronto hasta fuera del lugar. El comentario va que, hombre, usted en realidad de esta solicitación no tiene control sobre esto. Usted está haciendo un análisis, ¿sí? Sobre la solicitación, pero en realidad esa solicitación, ¿cómo cambia? Va a ser una condición probabilística. Y es importante que tengan en cuenta esto, señores, porque es que esto es muy, muy, muy importante. Es que no es aprender en este curso a sacar fórmulas y hacer ejercicios, no, es entender qué es lo que está pasando. Y lo que está pasando, señores, es que esas cargas con las que usted está evaluando vienen o están regidas por una condición probabilística, una función de densidad de probabilidad. En este caso, para ingeniería, ¿sí? Se maneja la función de probabilidad logarítmica. Ustedes recuerdan que una función logarítmica, ¿sí? Una función de Gauss es una campana donde usted va a tener unas condiciones, una media. Entonces usted dirá, bueno, profesor, entonces en realidad yo cómo estoy diseñando? Pues está diseñando con un valor medio, ¿sí? Este valor medio que tiene una dispersión. Si fuera un efecto totalmente determinístico, usted sabría con plena certeza qué es lo que va a pasar, ¿sí? Pero esto como es un factor probabilístico, lo mismo. Ahora bien, veamos por otro lado la resistencia. ¿Qué es lo que está pasando? Pues hombre, lo que está pasando con la resistencia es que la resistencia también es una función de densidad de probabilidad y usted no puede decir cuál es la resistencia en realidad de ese elemento estructural que usted tiene. Porque sencillamente lo que está sucediendo en ese caso es que la resistencia del elemento no es un factor determinístico tampoco. Recuerden, señores, que nosotros tenemos el determinismo pegado a nuestra frente y eso es algo que tenemos como ingenieros que quitarnos, ¿sí? Ustedes no son físicos, ¿sí? Ustedes son ingenieros y el ingeniero piensa, ¿sí? En unos intervalos, digámoslo así, de confianza, porque el ingeniero dice, vea, puede pasar esto o esto. Más o menos está entre esto y esto. ¿Listo? Pero el científico no, el matemático peor. Pero nosotros somos ingenieros, ¿sí? Entonces el ingeniero dice, mire, lo que pasa es que yo fundo esta viga, pero
lo que sucede con esta viga que tengo acá es que la resistencia que me da este número, digamos 30, la resistencia, específicamente hablemos de resistencia a flexión, 30 toneladas por metro, que es la resistencia del momento resistente. Ese momento resistente no es un valor determinista. ¿Por qué, profesor? Vea, sencillo. Porque ese valor usted lo ha obtenido de unos cálculos, listo, que es una función determinista. Pero lo que pasa es que cuando llegue a obra, esos 30, usted dependen de el concreto que le vayan a colocar, dependen del acero que le está colocando, depende del método constructivo que está utilizando, depende de la formaleta, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que esta resistencia que usted está teniendo acá, en realidad, ¿sí? También es una variable aleatoria. Entonces tengan en cuenta, señores, que aunque nosotros vamos a aprender a calcular el determinismo, en realidad eso no cumple unas leyes deterministas, sino unas leyes probabilísticas. Todo esto está acompañado de todos los conceptos que vamos a ir nosotros asociando con cada uno de los elementos, ¿sí? Entonces, por eso es que debido a esto, debido a esta condición, pues es que nacieron lo que se conoce como los famosos códigos de construcción. Aquí están los famosos códigos de construcción. ¿Listo? ¿Y qué es lo que pasa? Que lo que sucede es que antes de 1940, 1960, perdón, menciona el profesor Escamilla en su libro, no teníamos una condición establecida de un método como sí de construcción. ¿Por qué les digo eso? Porque sencillamente lo que se trata de ver es que hasta antes de 1960, que se estableció los primeros códigos de construcción ya formalmente establecidos, el ingeniero lo que hacía era jugar, perdónenme la palabra, jugar con unos factores de seguridad dados por unas metodologías, digámoslo así, desde el punto de vista elástico. Y vamos a ver que los códigos de construcción cambiaron esa metodología. Entonces, aquí es donde vienen y nos dicen que los métodos de construcción, ¿sí?, están definidos desde estos 3 puntos. Traigo a colación este texto porque me parece que es demasiadamente completo todo esto que nos enseña este profesor en este libro. O sea, por eso es que solicito vuelvan a leerlo completamente. Yo, por supuesto, en el video no voy a leer las cosas, sino que voy a traer las ideas más importantes que nosotros necesitamos llevar para desarrollar todo nuestro curso como tal. Entonces lo que nos dice es, primero, por sus bases filosóficas, determinísticos y probabilísticos. Entonces ya estábamos hablando de qué era esto, qué es un método determinístico, pues algo que usted conoce con plena certeza, al 100%, que es un método probabilístico, ¿sí? Pues ¿sí?, que usted asocia eso a una probabilidad de algo. Ya todos estamos relacionados con el término probabilidad. Si tengo un dado, una moneda, ¿cuál es la probabilidad de que caiga una cara? El 50%. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga un sello? Pues el 50%. Pero el tema es que yo les digo, señores, lo probabilístico tenemos que aprenderlo a manejar e interpretar muy bien. Lo probabilístico no significa que usted lance una moneda y le cayó cara, o sea, que la siguiente vez vaya a caer sello. No, señor. ¿Sí? Lo probabilístico está asociado con un tema, ¿sí?, desarrollado allá por los matemáticos franceses y que está relacionado con la cardinalidad de los conjuntos y la cardinalidad de los espacios que tiene cada uno de los eventos. Es simplemente eso, una forma de ver, pero que le diga qué va a pasar, no. ¿Qué es lo que pasa? La segunda es por los métodos de precisión y de los cálculos involucrados. Ojo con esto, nos dice que diseño para esfuerzos de trabajo, voy a tomar desde acá, diseño para esfuerzos de trabajo, diseño a la rotura y diseño para los estados límites. Vamos a ver más adelante que la norma no está hecho para diseño de esfuerzos de trabajo ni diseños a la rotura, está hecho para diseño por los estados límites. La norma NCR10 está hecho para diseño por estados límites. Ojo que eso es una pregunta de la previa.
Y desde el punto de vista histórico, pues por su desarrollo cronológico, que han habido diferentes tipos de, de códigos y cosas que se han ido evaluando de acuerdo pues a lo que se han ido desarrollando en la metodología. Bueno, en función de esto, este profesor nos invita a que hablemos sobre los métodos de diseño, ¿sí? Y hablemos primero sobre los métodos de esfuerzos, ¿sí? Por la metodología de los esfuerzos admisibles. No vamos a hablar, ¿sí? Vamos a hablar, digamos, indirectamente de estas metodologías, pero involucrándolos directamente en los métodos de diseño que trae la norma. Entonces, ¿a qué se refiere eso de los métodos de los esfuerzos admisibles, señores? Esto de los esfuerzos admisibles se refiere simplemente a que usted va a trabajar con unos esfuerzos que usted va a definir, ¿sí? De acuerdo al tipo de material en el que esté trabajando. Ahora bien, esto es como decir, muchos de los colegas lo relacionan estos con unos métodos elásticos. ¿Cómo así? Pues usted conoce, por decir algo, permítanme un momento, por favor. Permítanme, voy a hacer algo aquí, un momento, por favor. Voy a dejar de presentar. Permítanme un segundo. Y voy a abrir la aplicación. Porque necesito esto. Está bien. Bien. Muy bien. Voy a volver a compartir. Muy bien. Y ahora sí regreso acá. Bien. Es que necesito esto. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para que seamos explícitos, rápidos y podamos revisar esto. Porque como les digo, el objeto de este video no es venir a leer lo que está en el libro del proveedor Escamilla, sino darle una explicación a una manera de un informe ejecutivo que sea fácil de comprender. Entonces, el diseño de esfuerzos admisibles, ustedes conocen, por ejemplo, vamos a hablar por allá en resistencia de materiales, les hablaban, ¿sí? De la curva esfuerzo de formación del concreto. Esfuerzo por deformación del concreto. Y les hablaban que este valor es el esfuerzo de fluencia. Ese valor voy a simbolizarlo así, el esfuerzo de fluencia. Este esfuerzo de fluencia, entonces, es aquel valor en el cual, ¿sí? Recordando un poco eso, es un valor en el cual lo que sucede es que el material no necesita más fuerza para poderse deformar, sino que él se deforma con el mismo esfuerzo. Pues muy bien, lo que sucede en este caso, en el diseño de esfuerzos admisibles, es que los ingenieros, ¿qué hacían? Lo que hacían es lo siguiente, dice, mire, yo no voy a trabajar porque no tengo la certidumbre, sino que tengo mucha incertidumbre de lo que sucede de aquí para acá. Aquí en el estado elástico yo lo conozco, entonces voy a tratar de que mi material no pase más de la mitad. O sea, yo voy a trabajar con un esfuerzo en el acero de tal forma que sea la mitad del esfuerzo de fluencia. O sea, en pocas palabras, usted está trabajando, ¿sí? Con un factor de seguridad de 2. ¿Por qué? Pues porque usted está dividiendo lo que realmente está resistiendo, lo está dividiendo entre 2, ¿sí? Entonces, es simplemente conocer los esfuerzos últimos, en realidad no lo trabajan con eso, sino con los esfuerzos últimos, y dividirlos entre unos factores de seguridad, ¿sí? En todos los fenómenos que ustedes vayan a trabajar, en flexión, en torsión, en cortante o en fuerza axial, y esos factores de seguridad, el profesor nos menciona que están entre un valor de 1, 5 y 6. He ahí el problema que viene para nosotros los ingenieros estructurales, los ingenieros de campo, que yo le digo, bueno, listo señor código, listo señor metodología por esfuerzos admisibles. Ahora sí yo le digo, dígame cuál es el esfuerzo que tengo, el factor de seguridad que tengo que dividir, pues para poder desarrollar a fuerza axial. Usted dice, a fuerza axial, 3, listo. Ahora dígame cuál es la flexión, a fuerza axial, tal.
¿De qué dependía ese factor, o de qué depende ese factor de seguridad? Ese factor de seguridad depende, pues, del fenómeno que usted esté tomando, y ahí es donde se complica el asunto, que cada uno de estos elementos tiene unos factores de seguridad distintos, y pues no había, y sobre todo la literatura que he consultado, es que no había un acuerdo común de los ingenieros de cuál factor de seguridad tomar. A algunos les parecía, pues en Estados Unidos dirían, no, mire, nosotros tenemos muy buenos controles de calidad, muy buenos controles de elementos, muy buenos controles en los materiales, pues para nosotros tomemos un factor de seguridad pequeño, de 2, porque sabemos controlar. En cambio decimos acá en Colombia, no, miren, tenemos el 3, porque no sabemos cómo en fin, no se llegaba a un acuerdo. Sin embargo, es claro, ¿sí? Que la norma lo permite, ¿sí? Lo permite para qué tipos de materiales, lo permite para concreto preesforzado, para tanques y estancos, mampostería, edificaciones en madera y diseño de estructuras en acero. Ojo, ¿sí? Ojo, que lo que estamos haciendo, y vuelve a la redundancia porque esto se preguntará, ¿qué es esfuerzos admisibles? Es simplemente tomar el esfuerzo, digámoslo así, el esfuerzo último y dividirlo entre un factor de seguridad. Ahora bien, la norma en cada uno de estos capítulos que dice el profesor, porque en eso no cambiaron mucho, claro, el de mampostería sí, ¿qué es lo que pasa? Simplemente le dice a usted cuáles son los factores de seguridad que usted tiene para revisar, pero esa no es la metodología bajo la cual se desarrolló todo esto. Ojo, la norma no se desarrolló sobre esto. Muy bien, hablemos del factor del diseño de la resistencia última. ¿A qué se refiere esto? El diseño de la resistencia última, por otro lado, miren lo que están haciendo acá. Miren lo que está haciendo acá. ¿Sí? Acá lo que se va a hacer en el diseño de la resistencia última, ¿sí? Es, en vez de dividir, mucho cuidado con esto, en vez de dividir, ¿sí? Una condición elástica, que era como la que teníamos nosotros dibujada acá, perdón, en este método, que era una condición elástica, en vez de dividir esa condición elástica, lo que se va a hacer en la resistencia última es aumentar la carga. Es aumentar la carga por medio de unos coeficientes que se llaman los coeficientes de carga, ¿sí? Y los coeficientes de carga, ¿sí? Son elementos, pues, que se daban o que se establecían según las condiciones del elemento. Ahora sí, estos tienen unas ventajas, ¿sí? Tienen unas ventajas frente al método elástico, que se va aproximando mucho más a una condición más real, dice el profesor, ¿sí? Que esos coeficientes de carga vienen de unos estudios estadísticos, ¿sí? Que esas resistencias se pueden verificar en laboratorio. El problema con el método elástico es que hay muchas cosas que no se pueden revisar en el laboratorio porque se convierten en algo muy particular. O sea, cada estructura se vuelve como un caso de estudio particular. En cambio, que el método de la resistencia última, pues ya va estipulando unas condiciones para poder llegar a un acuerdo de cómo sería el comportamiento. También habla de unas desventajas, ¿sí? Que entre esas, pues es muy complicado hacer la metodología, que es muy complicado hacer los ensayos de laboratorio, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos dos métodos como tal, el método de la resistencia última y el método elástico, pues no son muy considerados a la hora de revisar estos elementos. Finalmente, quiero terminar este video con los métodos del diseño para estados límites, ¿sí? Para estados límites. Entonces, ¿qué son los métodos de diseño para los estados límites? Pues los diseños para los estados límites, ¿sí? Como tal, son metodologías que se han implementado en otros países y que es un método que en sí está fundamentado, ¿sí? Está fundamentado en métodos ya probabilísticos, ¿sí? Métodos probabilísticos, los cuales han sido digamos, patentados y demostrados que se han podido desarrollar durante toda una serie de ensayos
Y que los pioneros en este tipo de cosas son unos profesores por allá en 1960, dice el profesor, ¿sí? Por el profesor Cornell, dice él, y que están fundamentados principalmente en una condición de media de las variables, o sea, la media aritmética de las variables y la varianza de esas variables, ¿sí? Que eso llevó a definir lo que se conoce como el concepto de índice de confiabilidad, ¿sí? Que también se lo llamó el índice de seguridad, o sea, qué tanto puede fallar una estructura y qué tanto no. Este método, este profesor nos dice también, se lo conoce como el método del segundo momento, y nos da la referencia, pues que es una referencia bastante importante, e incluso esa referencia toma o está en una de las bases de datos de una de las universidades más prestigiosas y importantes del mundo, que es el Instituto Técnico de Massachusetts, del MIT, por sus símbolos en inglés, y pues fue donde aparentemente se desarrolló esto, ¿sí? Y que ya los canadienses en 1974, dice el profesor, pues fueron los primeros que los reforzaron, que los hicieron. Ahora bien, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros hablar de esto? Lo que nos corresponde hablar de esto en cuanto a nuestra norma, aunque este libro menciona, y en el video pues queda plasmado que es la NSR 98, pues traigo a colación este libro, porque pues este libro es muy bueno, pero la metodología de la NSR 10 sigue siendo estos mismos lineamientos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la metodología para los estados límites, ¿sí? Es obligatorio, dice el profesor, en estos tres. En el título C, que es el método de concreto reforzado, o sea, todo lo que vamos a diseñar y aprender a nosotros a revisar, porque todo el curso, todo este curso, todos estos videos están enfocados principalmente en esto, en el título C, ¿sí? Todo el curso está enfocado en el título C, en el concreto reforzado. Pero el título D también está fundamentado en esta metodología, la metodología de estados límites, ¿sí? También las estructuras de miembros con lámina delgada también están hechos, aunque creo que la nueva norma, la NSR 10, tiene ya en el título F miembros de lámina delgada, el acero, ¿sí? Lámina conformados en frío y las estructuras de aluminio. Entonces, tengan mucho cuidado que estos elementos, pues nosotros los vamos a utilizar y los vamos a revisar de manera más detallada a continuación.